Buenas noches. Es un verdadero placer estar en este teatro, en el marco del festival que luego empezar agradeciendo a los responsables de esta invitación y agradecer, por supuesto, a César Hildebrand, quien me ha confesado hace unos minutos que son 5 o 6 años desde que vine a Arequipa, así que es una oportunidad maravillosa para encontrarse de nuevo con este público, como diría mi amigo Alonso Ruiz Rosas, mesocrático, culto y lector. Yo he preparado un inicio, César. Espero sorprenderlo con él. Primera pregunta a Luis Bedoya Reyes, el 16 de junio de 1980. Doctor Bedoya, ¿ya decidió convertirse de Tucán de Alto Vuelo en canario de Belaúnde o todavía? Manuel Escorza, 31 de marzo de 1980. Confío, Escorza, en que gracias a su ingenio y a su capacidad de hacer frases, esta entrevista pueda tener mucho humor. Hablando de humor, ¿por qué no tocamos para empezar alguna de las propuestas económicas de Género Ledesma? La ley de confusión. Leo con gusto, César, con mucho gusto. Una especie de sadismo prestado. Pero la más importante y la que justifica este inicio espectacular para mí se la dedica a Borges, usted. Y dice, primera pregunta, ¿va a hacer usted conmigo lo que suele hacer con todos los periodistas? Y usted debía responder, ¿y qué hago? Y yo replicar, tomarle el pelo sin ninguna misericordia. Bueno, Borges se merecía ese comienzo, ¿no? César, no, yo solo quería hacer alusión a estos inicios. Perdón, hay una anécdota de lo más divertido. Yo entré a la suite de César y Borges me tomó la mano. Estaba, por supuesto, totalmente ciego. María Kodama estaba acostada. Y María Kodama le dijo, es el tal señor de la tal revista. Y entonces me tomó de la mano izquierda, y me empezó a dar una explicación erudita, germánica, de dónde venían el apellido. Sí, de los Hildebrand, de la saga, del cantar, de la gesta del siglo XIV. Y yo me sentí, por supuesto, antiguo e importante. Se demoró 4 minutos en darme la explicación. Le encantaba e impresionaba, pero lo hacía con una naturalidad que no pareciera histrionismo, ¿no? Claro. Fluía, La verdadera televisión es así. fluía sabiduría, encantador. Uno lo veía y se olvidaba de que había admirado a Pinochet, había consentido a Videla, había autorizado a Franco, y estoy seguro que se habría enamorado de Fujimori.
natural que fluye, y en la de Juan Gonzalo Rose, el desasosiego. Una de las cosas que más llaman la atención del arte que usted ha desarrollado para la entrevista y la conversación es esa capacidad de asediar muy rápidamente aquello que normalmente, la máscara que normalmente cuesta en caer. Furio Colombo, el gran periodista italiano, decía que hacían falta 3 horas para lograr que el entrevistado baje la guardia. Creo que Oriana Falachi se refería en términos similares. Cuando uno lee cambio de palabras o cuando uno revisa los videos de las entrevistas que usted ha hecho en televisión, la sensación que tiene es que a usted le hace falta unos pocos minutos. Quizá es el recurso del método. Yo lo que hacía era trazar una suerte de estrategia psicológica o emocional para el entrevistado y arrancaba con una pregunta que lo empujaba a la contrariedad, al recuerdo doliente, a la memoria incómoda, pero que situaba al personaje en lo que iba a ser la entrevista, una suerte de interrogatorio, no cordial, no servil, tampoco atrabiliario, en donde la búsqueda iba a ser una sola. ¿Qué rostro se escondía detrás de esa máscara veneciana que somos todos? Sobre todo ante un micro. Claro. Recuerdo que a Chabela Vargas, antes de entrevistarla, pensé mucho en cómo abordar a un personaje tan hosco, tan mexicano, tan ronco, tan cantinero, tan tequilero. Dios mío, de verdad que era difícil, ¿no? Y además, una maravillosa y lesbiana, militante. Entonces la primera pregunta fue: Chabela, ¿quién se enamoró primero, usted o Frida Kahlo? Y entonces me dijo como si fuera un auténtico varón contrariado: ¿yo? Y se rompió el hielo. Claro. Y empezó todo, fluyó todo, porque la señora me vio como un par, un posible par, un potencial par, digamos, un sujeto digno de una conversación. Ese es un problema básico para los periodistas. Si el entrevistador no produce una suerte de respeto inicial, la entrevista está molida, está muerta. César, cada vez que releo cambio de palabras, no lo hago pocas veces, no soy de formación periodista, he crecido mirando estas conversaciones y en modesta escala, cuando ejerció el periodismo he tratado un poco de estar a la altura de esa tradición que Tealdo y usted han desarrollado en Perú de una manera tan brillante. Sin embargo, siempre... Gran maestro, Tealdo. Bueno, gran maestro, usted lo disfrutó más que nadie, es esto. Él fue el que me llevó a la televisión. Un día me llamó y conocí la televisión por él. Recuerdo una... ¿No lo culpa de eso? No lo culpo. Recuerdo una polémica que tuvo con Enrique Silieri, que pronunció mal la palabra equimosis. Y entonces, Tealdo lo corregía. Y se aferró a eso. Discutían sobre la muerte de Banquero y el papel que fue necesario. Pero eran uno de los grandes casos que pasó en Enrique Silieri. Grandes casos. Y eran otros tiempos. En fin, el periodismo es distinto ahora. Lo que yo le quería preguntar, César, es, cuando me toca realizar estas entrevistas, es inevitable sentir que en el intercambio estamos en el plano de la política, de las ideas o del arte. Y sin embargo, tengo una sensación que puede estar equivocada, y le voy a pedir que me corrija, de que esos tiempos eran mucho más feroces que los nuestros. O sea, eran unos tiempos en los que los golpes de Estado eran
cruentos, era una sociedad que en algunas provincias del Perú, hasta los años 50-60, a los hacendados se llevaban en andas, y a inicio del siglo XX, Neto Amat cuenta que los hacendados con niños salían a cazar indios. Eran sociedades más feroces, pero que sin embargo parieron mentes más articuladas, gentes más cultas. Y sin embargo estos tiempos que en contraste se me hacen más blandos, no votan nada. Usted, el prólogo de este libro cuenta lo difícil que sería replicar un cambio de valores en estos tiempos, porque aquí me entrevista usted a veces ahí. Por señas. Los argentinos me parece que le llaman nostalgia del fango, ¿no? Pero cuando uno tiene melancolía por esos tiempos, pues claro, usted dice a Luis Alberto Sánchez, ¿quién lo sucedió? Velázquez Jerqué, hasta, no sé, a los demócratas cristianos, o sea, ¿a quién tenemos que recurrir? A las lentonas, a los miserriles, pues eso es una sociedad bien trágica en términos de representación política. Sí, pues, pero es la tragedia que hemos perpetrado entre todos. No somos ajenos a esta tragedia. La tragedia de un elenco intelectual que no dejó relevos, que no dejó legados, que no dejó albaceas, quiero decir. Legados sí, abstractos, pero nadie que los encarne. O sea, la síntesis es: pasamos de Aya de la Torre, a quien yo conocí en su casa, y del cual se puede decir lo que usted quiera, excepto que era un ladrón, al doctor García. Y eso lo dice todo. Ese es el resumen. Se podría extrapolar ese ejercicio a todas las corrientes ideológicas. Porque podríamos pasar de Mariátegui a Marta Arana, y podríamos pasar y seguiríamos, y sería esto una letanía ahora. Claro, pero digamos que se tuvo una oportunidad con Barrantes, y sin embargo Barrantes fue muy maltratado, ¿no?, por la izquierda en general. Usted fue muy duro con él. Yo fui muy duro, pero mucho más duro fue Hugo Blanco, mucho más duro fue Ricardo Lenz, mucho más duro fue Javier de Cancel. Y si le doy la lista de duros, nos pasamos aquí media hora. Duros de izquierda, que estaban contra Barrantes porque precisamente envidiaban de él su capacidad unificadora. Yo, en cierta forma de carisma. Yo fui muy duro con Barrantes, al punto tal que perdí mi vínculo personal con él, perdí su amistad, perdí su respeto y un eventual cariño que alguna vez me tuvo. Fue en una entrevista en donde yo insistí mucho en preguntarle sobre cuál era la relación entre el marxismo-leninismo y Pol Pot, el líder camboyano que mató a 2 millones de camboyanos en nombre de la Nueva Camboya. Hizo un cementerio del socialismo, hizo un cementerio enorme. Me interesaba el tema porque Pol Pot no es que surgiera de la nada. Pol Pot se educó en París, en la Sorbona, fue un buen estudiante, estudió sociología, ciencias políticas, se educó en París, era un francoparlante absoluto y consiguió el infierno de la Camboya de 1975. Esa afinidad ideológica y lo hizo en nombre del marxismo-leninismo. Cuidado, lo hizo en nombre del marxismo-leninismo. Entonces, esa filiación, ese parentesco entre lo que puede ser la doctrina generosa, social de Marx y algunos asesinos que la interpretaron a su manera, empezando por Stalin, terminando por Pol Pot y pasando, por supuesto, por el señor Guzmán aquí en nuestros lares, era un tema que incomodaba mucho a la izquierda y yo creí mi deber insistir en él, perdón. Y bueno, le molestó a Barrantes, sí. Un periodista no puede tener amigos. La amistad es incompatible con el periodista político. Yo soy un ejemplo clamoroso de eso.
Creo que el único amigo que me queda es usted. Y no sé cómo quedaremos esta noche. Sí. Pero es nuestro oficio, ¿no? Nuestro oficio es ser incómodos, irritar. ¿Cuál es la satisfacción del periodista? Pisar callos. Ver en la cárcel al primo, así sea una cárcel preventiva, verlo fugar, haber tenido la razón. No, la lucha en sí, la persistencia de la lucha, la duración de la lucha, el no concebir la vida sino así, pero satisfacciones muy pocas, realizaciones poquísimas. El país no nos obedece, no nos acata, no nos asume como consejeros. El país marcha por otro lado, nosotros gritamos por el nuestro, pero seguimos haciendo y tenemos que hacerlo, porque alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que irritar al poder, alguien tiene que decirle al poder: eres pasajero, eres fugaz, te estás equivocando y no eres precisamente Julio César. Claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que el poder es la única droga que te deja. Y cuando uno ve la pésima gestión del poder político que ha tenido... A mí me gusta una frase de Sartre sobre eso. Jamás me atrajo el chancro del poder, jamás quise mandar porque nunca obedecí. Oh, maravilla. Dije, maravilla, ¿no? Maravilla. Es casi orgásmica. Yo le decía, César, ¿hay algún tipo de político al que usted, no sé si tal vez la respuesta es ahí en la torre, me estoy contestando antes de terminar la pregunta, pero ¿hay algún tipo de político que usted haya visto inmunizado contra el poder? Que es eso que lo mueve, irónicamente. Entonces, yo esta reflexión la hago a partir... Inmunizado, sí. Le voy a hacer una pregunta. Cuando yo releía Cambio de Palabras y vi que usted puede entrevistar a Armando Villanueva, a Andrés Tausen y a Luis Alberto Sánchez, todo un contexto de la asociación ayista, digamos. Sobre todo, Luis Alberto Sánchez sentía casi un pudor por el hecho de ser, o que pueda ser considerado, ya no digo presidenciable, sino colegiado. En el caso de, por supuesto, estamos en Villanueva, la cosa es distinta, ¿no? Pero una de las preguntas que usted más aborda en esa crisis de asociación en el APRA es justamente esa. Pero Sánchez amaba el poder con un fervor, amaba al poder muchísimo más que a su esposa, siendo que amaba mucho a la turca, mucho, a doña Rosa, pero amaba el poder, tensa, Todos aman el poder. Bueno, político que no ama el poder, pues entonces, ¿qué es, no? ¿Qué es? Un entrometido, un forastero. Bueno, no hay pocos entrometidos de aventureros. No, claro, pero quizás una persona que era consciente de que el poder siempre le iba a estar lejano y siempre iba a ser remoto, fue Javier Díaz Canseco. Siempre lo vi en ese plan de decir, bueno, somos la minoría. En su caso, somos los mencheviques, ¿no? Somos la minoría, somos necesarios, pero no vamos a ser protagónicos nunca. Eso denotaba mucho Javier. No le quitaba intensidad a su participación, ni le quitaba emoción a lo que podía ser, digamos, su protagonismo en la política peruana, pero él era muy consciente de que el poder jamás iba a estar cerca para ellos. Es la única, probablemente, persona profesional de la política que yo vi en esa perspectiva. Lo que le suele ocurrir es
porque se enamoran del poder de un modo unilateral. El gran problema es que el poder no se enamora de ellos. Y entonces esta no reciprocidad los atormenta y los amarga mucho. ¿Cuál es la peor gestión de poder que usted ha visto en su vida? Yo tengo dos candidatos. Que yo he visto. Sí, el Parlamento Fujimorista último o el primer alanismo. Peor gestión de poder político, ¿no? Pero yo saldría del libreto del testigo ocular y me remontaría a la historia. Quizás uno de los peores gobiernos del Perú fue el de Rufino Echenique, de los más corruptos y de los que sentó de un modo más clamoroso y dramático, digamos, las premisas de la corrupción, las que luego se convertirían en virtual institución, la única institución no interrumpida en el Perú, la de la corrupción. Bryce justo decía que Alan García le había quitado el dudoso honor de liderar a Rufino Echenique, su antecesor, ese ranking de la corrupción. Sí, sería muy disputado, tal vez. Alan García es un gran competidor. Sí. Y bueno, en relación al testimonio personal, yo creo que no ha habido un periodo más apocalíptico que el quinquenio 85-90. Eso era maravilloso porque era como estar en la Bolivia de Lechín y simultáneamente en la República de Weimar, ¿no? Por la inflación. Yo recuerdo que los precios cambiaban todos los días y era divertido ver en las vitrinas esos cambios, ¿no? Y realmente uno recibía sueldos inverosímiles, con muchos ceros, a la venezolana actual, digamos, ¿no? El profeta de Maduro fue Alan García. La capacidad de quedar titular. Bueno, es que es exacto. Llegamos en un momento dado a tener 3.700% de inflación anual. Jerónimo, imagínese, 3.700% de inflación anual. O sea que lo que costó un sol el 1 de enero costaba 3.700 el 31 de diciembre. Gracias al doctor García. Lo que pasa es que hubo un consejero argentino, el señor Daniel Carboneto, que lo convenció de que la inflación no era un gran problema. La inflación, si se manejaba, no era un gran problema porque al final de cuentas de lo que se trataba era de estimular la economía a través de la demanda interna. Y bueno, un poco de circulante para estimular la demanda interna no hacía mal. Claro, no le dijo que una vez creado el monstruo, una vez creado el Frankenstein iba a tener autonomía. Y por supuesto pasó lo que pasó. Pero esos años fueron de verdad lo más parecido al Armagedón. Lo más parecido. Porque hubo esta hiperinflación. Por si acaso esta hiperinflación se estudia todavía en algunas facultades de economía. O sea, está la inflación de Weimar, está la inflación húngara, ¿no? Y la cuarta o quinta es la peruana, del 85-90. Y encima tuvimos una oleada de terror. Fue la época en que Sendero decidió iniciar la lucha cerca de la ciudad. Si el 80 lo había hecho en el campo, el 85 empezó a hackear ciudades. Entonces era una ciudad con los apagones y la inflación. Y yo recuerdo una vez Genaro Legado Parker me dijo, él vivía en un piso 14 de un edificio en Miraflores y cada vez que había apagón no había ascensor. Y Genaro me decía, cada vez que hay apagón subo las escaleras y en cada peldaño grito, García, García, García. Me parece de lo más divertido. Le voy a hacer una pregunta anticlimática, César.
nunca en su carrera, en su ejercicio profesional, sintió la ilusión de que el país iba a mejor? Mira qué ingenuo. No es ingenuidad, es una pregunta sana, terapéutica. Pero la respuesta es no, nunca. Y dicho sin amargura, sin drama, francamente no. Con la caída del fujimorismo, por ejemplo, en el año 2000, 2001, la época de la transición. Sí, pero eso duró un año. Y además, ese año de Paniagua fue brevísimo porque se dedicó, digamos, el Perú a inyectarle penicilina al organismo para botar un poco la infección, ¿no? Pero recuerdo que la mayor hazaña televisiva de aquel año de Paniagua tan breve, fatalmente tan breve, fue el señor Lucar entrevistando al chofer de Cruzillat y logrando que el chofer de Cruzillat dijera que le había pagado $30.000 a Valentín Paniagua. Y recuerdo al presidente de la República, Valentín Paniagua, llamando por teléfono y diciéndole: es usted un miserable. Y era una auténtica verdad. Entonces, duró muy poco. Fue una convalecencia interrumpida. Estábamos convaleciendo y en eso llegó. ¿Quién llegó? Llegó el super cholo. Que de verdad sí, era un gran tipo. En el 8 acto, en las apariencias. Y pudo hacerlo muy bien. Y ya sabemos en qué ha quedado todo. Ese fue un momento decisivo que volvimos a despilfarrar. Ha habido muchos momentos en el Perú en donde hemos estado a punto de... y se nos ha ido la oportunidad. Tuvimos ese momento cuando Pardo fue presidente. Al final de cuentas el civilismo era un partido, el primer partido, pero la oportunidad se desvaneció por completo. Además, por Pardo fue que al final perdimos la guerra, ¿no? Pardo hizo el pacto infame con Bolivia del 1873. Pardo se negó a comprar más barcos porque decía que él tenía un acorazado invencible que se llamaba Argentina. Y por supuesto, a la hora de los loros, el Macri de aquel tiempo nos dijo: nones, olvídense, conmigo no cuenten. Y pasó lo que pasó. Pero una gran oportunidad fue Toledo. Hubiera sido un momento de ruptura y de limpieza y de refundación. Pero claro, todo se hizo de un modo tan tímido y ahora sabemos tan gris, tan corrompido. Entonces, claro, ese estate quieto que hizo el presidente Paniagua al lugar de formar, junto con ese inolvidable intercambio que tuvo usted, César, con Genaro Rodado Parker, uno de los grandes hitos, no sé, del encuentro político en vivo en la televisión nacional. ¿Recuerdas su intercambio con Genaro? Sí, lo recuerdo, claro. ¿Cómo no recordarlo? Fue una de mis tantas despedidas. Una despedida en vivo es una cosa que sigue siendo hasta hoy insuperable. Bueno, en los tangos de mi vida esa fue una comparsita. Porque efectivamente fue en vivo, ¿no? Y además, con el hijo al costado, que es Un poco penoso. una buena persona, ¿no? Una muy buena persona. Era tan buena persona que se parecía muy poco a su papá. Y él tratando de que yo me quedara. Y de verdad, si hubiera sido por él, yo me quedaba. Lo que pasa es que era intolerable lo que había dicho Genaro, ¿no? Pero en fin, todo fue por Tijuince, por el tratado con el Ecuador. Luego se supo las razones reales de esa. No, las razones reales, claro. Después vino el video de
Montesinos con Genaro hablando de cuánto costaba mi cabeza, que yo sé que es grande, pero no sé yo que costaba $4 millones. Se dice que lo están sobrevalorando. No, digamos que fue al peso. En realidad con esa venta, Genaro ganó bastante más, ¿no? Porque les ganó a los hermanos un juicio por la venta de Bell South. Entonces, por la venta de lo que era Celular 2000 a la empresa norteamericana Bell South. Y el Poder Judicial no existía. El Poder Judicial era el CIN. En la sala del CIN se decidía todo. Por ejemplo, en la sala del CIN, un vocal decidió que Yanacocha no era para los franceses, que sí la merecían, sino para los norteamericanos y para el señor Benavides. Eso era el fujimorismo, y eso es lo que, algunos miles de peruanos no recuerdan. En Perú era eso. En Perú era una ópera bufa. Era un tribunal constitucional demolido, un congreso secuestrado, un poder judicial manejado por el chino Rodríguez Medrano, ¿no? Y por el CIN simultáneamente, y una prensa chicha dedicada a demoler adversarios. Y cuando no había mayoría en el Congreso, se compraban congresistas. O sea, si alguien pusiera esos datos en una computadora y añadiera, y a pesar de todo eso, la heredera de eso obtuvo 73 congresistas el año 2016, la pregunta es, ¿ese país existe? ¿Quién lo fundó? ¿Quién lo fundó? Leopoldo Sacher Masoch. ¿No? Sí, parece un culto al masoquismo. Absoluto, pues, pero no es la única vez en que los peruanos tenemos una suerte de ataque de la amnesia colectiva y perdonamos y olvidamos y Bueno, García fue reelecto. y no tenemos capacidad de juicio, ¿no? Es algo bien triste. Bueno, García fue reelecto, Piérola fue reelecto, madre mía. El hijo de Mariano Ignacio Prado fue 2 veces presidente. Ya, ¿qué más olvido? O sea, yo creo que 100 años de soledad se hizo pensando en el Perú. Porque es increíble, ¿no? A mí me sorprende mucho. Yo leo historia porque me fascina el carácter cíclico, el tiempo circular de la historia del Perú. Lo que pasa ahora sucedió hace 150 años. Muchas cosas que suceden ahora no son sino remanentes del siglo XIX. Hay una curiosidad, César, propia de su semanario, que es que incluye cada semana un espacio dedicado a la guerra con Chile, o un espacio para la historia, o para el recupero de algún tipo de testimonio, registro documental decimonónico. Yo siempre había pensado, no se lo he preguntado nunca, si esa filia por la historia viene de su paso por Leopoldo Prado, o es un simple amor por la historia bélica, o es, como me dice ahora, una suerte de entender a partir de ciclos lo que se viene a futuro. Tiene un propósito, que es recordarle a los peruanos que el gran trauma no resuelto, la herida no cicatrizada, el drama no encarado y la verdad no enfrentada fue ahí. La guerra fue el acto, la guerra del Pacífico perdida fue lo más importante que nos pasó en el siglo XIX. Fue lo más importante que nos pasó en el siglo XIX. Porque nos pasó a nosotros, exclusivamente a nosotros. La independencia fue un gesto mixto, en donde intervinieron chilenos, venezolanos, argentinos, ingleses, ¿verdad? Al final de cuentas fue un colectivo
colectivo internacional que con el auspicio británico y en muchos casos francés logró la independencia, y fuimos los últimos en alcanzar la independencia en América porque habíamos sido el bastión del realismo por ser el virreinato más importante de esta zona de América. El otro era México, muy bien, pero la guerra del Pacífico la perdimos nosotros, los peruanos, y la historia oficial, la que yo leí de niño, es un ceremonial de mentiras sistemáticas y de ocultamientos y de omisiones, y creí necesario, en fin, no diré pedagógico, pero sí estimulante, dar testimonio de esto en cada número. Y bueno, mi plata me cuesta, porque viajo a Chile, hemos viajado a Chile 2 veces con mi esposa a comprar libros valiosos, las memorias de Lynch, por ejemplo, Que no se conocen. que los chilenos llamaron el virrey. Sí, pues, el virrey. La literatura chilena sobre la guerra es terriblemente enconada, pero en algunos casos no es patriotera, es estrictamente verídica. Hay cosas muy vergonzosas que ocurrieron en el Perú. Ni siquiera en esa circunstancia, ni siquiera invadidos, ni siquiera con un ejército extranjero, fuimos capaces de unirnos. O sea, el presidente y jefe del ejército se las picó. El 18 de diciembre de 1879, don Mariano Ignacio partió en un barco de vapor a conseguir visas militares. No sabía ni siquiera inglés. El Comercio sacó un editorial diciendo: hombre, este señor dice que va a ir a comprar armas y solo habla castellano y se ha ido a Europa. Y ya sabemos, simplemente que huyó. La presión lo liquidó y tuvo que huir. Entonces viene el vicepresidente en la puerta. No podía ser la salida esa. Tuvo que ser Piérola. Y Piérola, lo primero que hizo fue enemistarse con el Ejército del Sur, quitarle provisiones al Ejército del Sur, quitarle armas al Ejército del Sur, quitarle logística. ¿Por qué? Porque en el Ejército del Sur estaba Lizardo Montero, el contraalmirante, que lo había combatido. Y lo que Piérola quería era la derrota de Lizardo Montero en el sur para imponer sus propias jefaturas. A ese grado de descomposición y de desintegración llegamos. Y toda la guerra fue lo mismo. Cuando Cáceres combatía con sus guerrillas indígenas, así de sencillo, sus guerrillas serranas, maravillosas guerrillas serranas al ejército de ocupación, Lizardo Montero, que había sido mezquinado por Piérola, le negó ayuda. Aquí hubo 3.000 soldados esperando que Lizardo los mandara, aunque sea dar una mano para allá, y no fue así. Fuimos un país dividido, incapaz de unificarnos ni siquiera en la desgracia, ni siquiera en esta infamia de estar 4 años bajo la ocupación de un ejército extranjero. Y eso ha sido un poco la constante de nuestra historia, ¿no? ¿Usted cree, César? La constancia de nuestra historia. No poder crear un ideal que convoque a todos. No poder crear un liderazgo que nos agrupe a todos, que nos entusiasme a todos, que sea capaz de suscitar un cierto grado de unidad. Entonces, claro, nuestras desdichas vienen de ahí. Y es bueno recordar lo que nos pasó en la guerra. Es bueno recordar. Es doloroso, pero es bueno. Yo quería, César, estando de acuerdo con usted, saltar unos 100 años y extrapolar esa división
a lo que pasa en el Perú contemporáneo. Algunos amigos ingenuos también pensaban en las elecciones del 2016 haciendo unas matemáticas extrañas. Decían que el 80% del Perú ha votado por opciones de derecha. PPK y el fujimorismo, al compartir modelo y ciertas ideas, están obligados a entenderse. 2 años después sabemos lo que pasó. Esa unión que usted exige para la izquierda peruana en esas elecciones demoró menos en destruir los derechos del paso, ¿no? Pero esa unión que usted exige como cimiento de una nación, o como ingrediente, como rudimento para construir una república sana, es imposible incluso en las propias doctrinas, incluso en los propios bandos partidarios. ¿No? Ya le estamos dando la teoría de doctrina del fujimorismo, que me parece un poco impropio, pero ¿entiende lo que voy? Sí. Pero son, digamos, remanentes, consecuencias menudas, minúsculas, de aquello que he tratado de describir como nuestro gran drama, ¿no? Y César Nicón Velasco, no tenemos una nación, no tenemos una nación. ¿Usted no lo sigue? Somos una federación de tribus. Y es importante decirlo, y decirlo con pasión, con dolor y con un cierto grado de patriotismo. Ya sé que la palabra patriotismo es una palabra desprestigiada, ¿no? Nos han hecho creer que el nacionalismo es malo y que las fronteras son ficticias. A ver, pregúntenle a Donald Trump si eso es cierto. Pregúntenle a Macron si eso es cierto. Pregúntenle a Macri si eso es cierto. Yo le preguntaba a César si usted no sintió eso, porque estoy, como ve, tratando de encontrar sus debilidades. Si no sintió esa idea de nación ni siquiera con el anarquismo. Sí, fue un intento. Los pasados 50 años se han cumplido, en los pasados 50 años de la Fue revolución. un intento orgánico, porque fue el compromiso de la Fuerza Armada en general, pero terminó mal. Terminó mal porque, al final de cuentas, Velasco padeció de una incoherencia que lo terminó derrumbando. Y esa incoherencia era: vamos a hacer política sin políticos, vamos a hacer obra pero sin pueblo, vamos a hacer todo vertical y dado por la Fuerza Armada. Él se asustaba mucho con el tipo de asambleísmo que le ofrecían, por ejemplo, los muchachos del PC que estaban a su lado, los muchachos de la CGTP que estaban a su lado. Y claro, terminó en un fracaso, pero es totalmente injusto decir que ese gobierno fue letal para el Perú. Si ese gobierno no hace la reforma agraria que hizo, Sendero, años después, habría tenido una materia prima maravillosa para su expansión. Si Sendero Luminoso tuvo problemas para crecer en el campo, fue precisamente porque ya se había producido la reforma agraria y había propietarios en el campo y había rondas campesinas de gente que protegía su ganado, sus propiedades, sus hectáreas, su pobreza organizada. Pero en la época que usted describió hace unos cuantos minutos al empezar esta charla, cuando los gamonales salían a cazar indios y se iban en andas, si Sendero hubiera surgido en esa época, lo teníamos a Guzmán en Palacio. Desde luego que sí. Entonces es justo reconocer que la reforma agraria fue un gesto importante que hizo la Fuerza Armada con Velasco a la cabeza para desahogar un poco las mayores presiones sociales. Olvidemos que ya había habido guerrillas acá, y guerrillas importantes. César, eso me lleva rápidamente al estado... Hay una pregunta frívola por ahí. ¿Ya comió camarones, César? No, creo que estamos aburriendo a la gente. ¿No?
siento más aburrido. Por mí. Yo le quería preguntar, César, no, por un tema serio en realidad, que es el estado de la prensa hoy. Y una cosa que es muy curiosa y que vale la pena mencionar en el caso peruano, es que usted lleva, si no me equivoco, 10 años haciendo Hit de Blanco sus 13, su semanario, lo que implica que lleva una década alejado de la televisión. ¿Cómo ha sido para usted, o qué reflexión puede hacer a partir de ese alejamiento, ¿no? Porque yo entiendo que ese alejamiento es la construcción, no sé si de 13 o 14 despidos, creo que he llegado a la cuenta, pero sí de la conciencia de una incomodidad, que digamos, no le permite mantener un espacio por las circunstancias que se nos complicaron, ¿no? Pero que de alguna manera nos aqueja todo. Sí, bueno, vamos a ver. Cuando estuve yo en la televisión era muy difícil tocar temas esenciales, pero se hacía. Venían las presiones y venían los despidos. Ahora, imaginar siquiera que alguien se va a salir del libreto, imaginar siquiera que alguien va a desentonar, es absolutamente un sueño, es delirante. Nadie se sale del libreto. ¿Y cuál es el libreto? El libreto es, básicamente, dicho así en términos muy gruesos, el modelo no se toca. El modelo liberal no se toca. Es sagrado, es pétreo, es inamovible. O sea, Tutankamón es moco de pavo frente al modelo liberal. Pueden discutir cualquier cosa, el porcentaje de las AFPs, el problema de Indecopi, todas las agendas menores que se nos puedan ocurrir están al servicio de la prensa, así como no, entre ustedes nomás. Pero lo esencial no se toca, está prohibido, son temas tabúes. Eso ocurre en la prensa escrita también, que vive de un libreto relativamente monótono. Uno abre los periódicos y parece que los periódicos se parecieran. Tienen una suerte de hermandad involuntaria, una grisura telepática. Parece que los imaginaron una sola persona en una sola habitación. Yo leo los periódicos, leo 8 periódicos por deber todos los días y digo, ¿qué me está pasando? Me estoy poniendo loco. Este titular ya estaba acá, el comentario de ahí ya lo había leído. Se prestan columnistas, los nombres casi no varían. Y claro, es que están en lo mismo. Y lo mismo es mucho entretenimiento y poca esencia. Y entonces el debate se ha empobrecido y no podemos discutir. He conocido mucho con mis padres, con mi abuela, incluso con mis amigos de Ayacucho, en Semana Santa, y siempre es una ciudad que yo adoro. Es una ciudad llena de culto a la artesanía, incluso he ido mucho en la época de la violencia. Y cuando decidí escribir este libro fui muchas veces también. En alguna ocasión le pregunté a un artesano por qué hay tanta artesanía en Ayacucho y me dijo, es que nosotros siempre hemos estado cerca de la muerte ha sido muy presente y cuando uno está cerca de la muerte no tiene más que crear, que hacer artesanía, que hacer arte. Entonces, bueno, para pensar, en base a lo que hemos estado conversando con Ariel y con Dante, traté de documentarme yendo, ¿no? Entonces fui a la ciudad, entrevisté a mucha gente, fui a Huanta, pregunté en Huanta, ¿una mujer puede correr toda una noche desde Huanta y Ayacucho? Y me contestaron, cuando uno está desesperado, todo se puede. Y estando embarazada, le dije yo, no, y me dijo, bueno, si uno tiene que hacerlo, porque esa es su vida, como tú bien sabes, de Huanta y Ayacucho no es de bajar, es su vida. Tomé muchas fotos de Huanta y hablé con mucha gente y tuve muchos testimonios y bueno, a lo largo de ese tiempo, incluso como contaba antes con el caso de la mujer ballena, algunos taxistas que eran ayacuchanos me contaban historias. Entonces fui mucho, hablé mucho, tomé fotos y
me sentí muy dentro de lo que había pasado, de toda la historia de la guerra, y ahí pues conocí muchos casos de héroes enormes. Me conmovieron todas las historias. Estuve a punto de perder la vida porque en una ocasión yo quería tomar fotos y quería poner una foto de un cuartel que había en Huanta, que estaba al otro de una colina. Un mototaxista le pedí que me llevara, porque no se podía ir de otra manera, y me dijo, no, yo no lo llevo a él porque me van a meter tiros. Yo le dije, bueno, ¿cuánto yo le doy lo que usted me pida, pues, me lleva? Yo quería. Y entonces me llevó, y entonces tomé fotos, porque es una estupidez, lo que hice, no se les pueden tomar fotos de instalaciones militares. Y entonces salieron 3 soldados con una falda saliendo caminando hacia mí, mientras me apuntaban y me gritaban, ¿qué quieres? ¿Quién es usted? Entonces yo alcé las manos, el mototaxista se fue a su mototaxi, se fue corriendo, me dejó ahí a merced de los 3 soldados. Y entonces lo único que se me ocurrió decir, yo tenía barba en esa época, es que yo tomo fotos porque soy un turista. ¿De qué país? Me dijeron, eso ya fue un problema. Y entonces dije, árabe. Bueno, entonces me creyeron, y bueno, yo digo, esa fue una vez que la ficción me salvó la vida, ¿no? Pero en realidad, pues después esas fotos me sirvieron, escribí con esas fotos al lado, no solo por las imágenes, sino por lo que me evocaba, ¿no? Cuando supieron que yo estaba en Ayacucho, algunos me invitaron a ver películas clandestinas que había filmado de Sendero, donde actuaban soldados que habían estado y habían hecho películas donde, bueno, pues, que para ahorrar a veces mataban a la gente a pedradas para no gastar balas, no sé qué pasaba. Y entonces, todo eso me puso en una situación como para escribir. Me parece muy importante que esa situación en la que puede sentirse un escritor sea trasladada al lector, que el lector también sienta que está ahí, que está escuchando a los personajes, que los está viendo. A mí me parece importantísimo que los vea, ¿no? ¿Cómo puede ser un escritor? Es lo que a mí siempre me ha fascinado como lector, para que uno vea al personaje en ese momento. Y eso se logra a través de la experiencia propia. Yo sí creo en eso. Yo sé que hay escritores que nos dicen que eso no tiene sentido, ir a los lugares, pero es algo que a mí me sirve como estímulo y me servirá, creo siempre, y tú también. Claro. Por ejemplo, cuando uno va a escribir una novela, como de la Astracán, una novela que se desarrolla en la década de los 30, evidentemente a mí me tocó ir a los archivos fotográficos para poder reconstruir las calles de Bogotá, sobre todo de la carrera séptima, para que los personajes quieran recorrer exactamente, ahí se hagan el recorrido. Lógicamente, en la década de los 90, cuando yo estudié la novela, ya esas calles no existían, o sea, los edificios ya no existían, todo había cambiado, pero había que ir a los lugares, conocer, hacer el recorrido. Sí, la documentación es fundamental para el escritor. Yo creo que el escritor tiene que ser un gran investigador, también por lo que hemos dicho, ¿no? A mí me resulta interesante un testimonio de alguien que me dijo que había leído la novela de Paul Bowles, The Shelter in the Sky, ¿no? El cielo protector, que ocurre en Marruecos, una novela llena de moscas, y me dijo, mientras leí esas páginas sentí calor. Sentí el calor, o sea, eso me parece lo más notable que me puede hacer. ¿Otra pregunta? Buenos días. Ustedes han hablado sobre el final de las novelas. ¿Cómo ponen el título a una novela? Bueno, eso sí que es lo último que se hace, o por lo menos lo último que yo hago. No sé, el título también surge, ¿no? Surge después de que uno ha leído la novela, ya la tiene terminada. Ahora, sí, uno quiere que el título como que sea un resumen, que el título sintetice la novela, que el título uno lo siente. Es una cosa muy curiosa, porque no es una cosa tan racional como una cosa que uno siente que se debe ser el título.
bueno, claro, hay humor en el humor del Astracán. Miga de Pan tiene que ver con, cuando hablamos de secuestro, ¿no? Pero para encontrar el título, pues el título está en las frases finales, y que era lo que de alguna manera sentía yo que hacía eso, concluía la novela. Entonces, por eso, en Flaubert la historia de una cama era porque Flaubert dijo que quería escribir la historia de una cama, nunca la escribió, entonces yo decidí como lanzarme a la aventura de medio tratar de escribir la historia de una cama, que puede ser muy interesante. Pero sí, yo creo que el título está dentro de la novela misma, ¿no? Se encuentra ahí enterrada en la novela. La labor de uno al final, cuando yo la termino, es descubrirlo, ¿no? Encontrar ese título. Eso es claro, está en algún lugar ahí. Hay algunos que dicen que uno debe mezclar campos semánticos diferentes, por ejemplo, 100 años de soledad mezcla el tiempo y el espacio. Pero hay algunos títulos que me parecen notables, ¿no? Un título de Bartra, ¿no? La jaula de la melancolía, que es un título de un ensayo, me parece muy bien. Bueno, de Silva Alegría, ¿no? El mundo Sánchez de Ajeno. Y hay novelas, hay libros mejores que sus títulos. Por ejemplo, La nostalgia de la muerte no me gusta, pero el poemario de Diego es una maravilla. Así que los periodistas los escritores que han sido periodistas son buenos tituleros. Por ejemplo, García Márquez es un buen titulero, ¿no? Los títulos de García Márquez son notables porque cuando era periodista sí eran títulos. Igual Ortega y Gasset, ¿no? La rebelión de las masas es un gran título. Igual con algunos de los que han sido y los que no han sido periodistas ya no son tan buenos tituleros. Pero lo importante son las novelas. Y otro tema que a propósito de esto es cuál es una buena primera frase, ¿no? Porque tú decías algo de las preguntas. Yo creo que una buena primera frase es una frase que siembra de preguntas que van a tener que ser desarrolladas a lo largo de la historia. Y que atrapan, ¿no? Que atrapan. Yo tenía un amigo que quería escribir una obra de teatro, toda su vida quería escribir una obra de teatro, pero lo único que tiene es la primera línea, que es ¿a dónde van con ese muerto? Y ahí se quedó. Bueno, podría ser una cuento. Hay autores que si me equivoco, Alfredo Bryce también empieza con el título. Muchas veces crea el título antes de crear las historias. Sí, bueno, en esto, mira, hay una cosa de lo primero que uno le dice a los estudiantes cuando está trabajando en escritura creativa, es nada de lo que yo digo es una fórmula ni nada de lo que yo diga es verdad. Porque en últimas, lo que uno trata de hacer es acercar al estudiante de alguna manera a que pueda sacar su ópera prima, que pueda escribir. Y uno juega un papel de partero, pero uno no puede decirle cómo se hace la obra, ¿no? Uno tiene que ayudarles que él pueda sacar su obra de él dentro de sí. Y en eso no hay fórmulas. Además, si llegara a haber fórmulas, no habría literatura. Sería... Perdón, esa completa, ¿no? Hay títulos que son, por ejemplo, La pasajera es un título que estable, ¿no? Que es la pasajera. O a mí siempre me da curiosidad los títulos de Patricio Prom, por ejemplo, ¿no? Que siempre tiene esos títulos, La vida interior de las plantas de interior, ¿no? El espíritu de mi padre sigue subiendo con la lluvia. Entonces son sus títulos, ¿no? Son fantásticos, y bueno, es una literatura muy extraña. Creo que ya, lamentablemente, tenemos que acabar. Les recomiendo mucho a los que lo sigan leyendo y que descubran las novelas de Gabriel. Gracias por estar aquí y sigan disfrutando de lo que hay. Gracias.